Buenas noches, profe. Te vengo a presentar el origen de las guerrillas en Colombia. ¿Cuál es el origen? Desde el siglo XIX, la falta de acceso a tierras y oportunidades para los campesinos generó movimientos de resistencia rural. También la falta del gobierno en muchas regiones. Esto permitió que los grupos armados asumieran las funciones de autoridad y cobraran impuestos informales y asimismo ofrecieran la justicia local. En varias ocasiones el gobierno intentó implementar reformas agrarias para mejorar la situación de los campesinos, pero estas fueron insuficientes o mal ejecutadas, y esto aumentó el descontento y favoreció a la creación de los movimientos insurgentes, o sea, a las guerrillas. ¿Dónde surgieron las principales guerrillas colombianas? En Tolima, en Marquetalia, Río Chiquito. En esa región, en la década de 1950, grupos de campesinos armados de tradición liberal y comunista se organizaron para defenderse del ejército y de los terratenientes. En 1964, la ofensiva del gobierno contra Marquetalia llevó a la creación formal de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En Cundinamarca y Boyacá, más específicamente en Sumapaz y en el Magdalena Medio. Estas regiones con fuerte presencia campesina e influencia del Partido Comunista, donde hubo movimientos de autodefensa y guerrillas campesinas que luego se unieron a las FARC y al ELN. También en Santander y norte de Santander. En esa zona, con influencia de la teología de la liberación y los movimientos socialistas, surgió en 1964 el Ejército de Liberación Nacional, o sea, el ELN, inspirado en la Revolución Cubana y liderado en parte por sacerdotes católicos radicales, en el Caquetá, Meta y el Guaviare. Esas regiones de colonización campesina donde las FARC consolidaron su influencia en los años 1960 y 1970, aprovechando la falta de control por parte del gobierno. Las razones principales de su creación serían la desigualdad social y concentración de tierras. Esto quiere decir que los campesinos sufrían la falta de acceso a la tierra y de recursos. La violencia bipartidista, el conflicto entre liberales y conservadores que llevó a la formación de estos grupos armados, la influencia del comunismo y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue la que inspiró a crearse estas autodefensas. Y por último, la represión del gobierno. Las guerrillas surgieron en respuesta a la violencia nacional y la falta de recursos. La primera guerrilla conocida. La primera guerrilla en formarse en Colombia fue la que se llamaba Bandoleros Liberales. Esta surgió durante la época de la violencia, que fue entre 1948 y 1958. Esos grupos estaban conformados por campesinos y exmilitares liberales que tomaron las armas contra el gobierno conservador después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Pero como primer grupo guerrillero así organizado con una ideología política definida, se considera a las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, fundada en 1964 por Manuel Marulanda Tiro Fijo y otros campesinos que se organizaron en resistencia al gobierno. Y también ese mismo año surgió el ELN, inspirado en la Revolución Cubana y el marxismo. ¿Cómo se ve estas guerrillas en lo social, económico y político? En lo social se ve como la violencia y el desplazamiento forzado. La violencia de las guerrillas ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, especialmente en áreas rurales.
Desintegración del tejido social. Sería la desconfianza entre las comunidades debido pues a los enfrentamientos entre los guerrilleros, paramilitares y el gobierno. La desigualdad y la pobreza. La desigualdad social ha sido aprovechada pues por las guerrillas, pero a menudo las víctimas son las personas más vulnerables. En lo económico sería pues la interrupción de actividades económicas, sería pues la violencia y los bloqueos dificultan la producción y el comercio, afectando la economía pues en varias regiones del país. La inseguridad en áreas productivas. Las extorsiones y pues las amenazas a empresarios y agricultores afectan la productividad e impiden pues la inversión. Los costos para el gobierno y el gasto. El gasto en seguridad y la lucha contra las guerrillas ha sido pues muy alto, limitando recursos para otros sectores importantes. Y en lo político, desconfianza hacia las instituciones, pues la violencia y los fracasos en la seguridad han afectado la credibilidad del gobierno y sus instituciones. La polarización política, que quiere decir pues que el conflicto ha exacerbado la división ideológica en la sociedad entre los que apoyan al gobierno y los que apoyan a las guerrillas. El proceso de paz y los acuerdos fallidos. Sería pues los intentos de paz que se han firmado, pero pues no han trascendido. Y el fortalecimiento de sectores ilegales. Pues aunque las guerrillas han perdido poder, pues han surgido otros grupos ilegales que siguen afectando pues a Colombia. Y de las guerrillas más conocidas pues se encuentran las FARC, que ya había mencionado, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues que nació como una autodefensa campesina con ideales comunistas y luchaba contra el gobierno y los grandes terratenientes. El ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que también se fundó en 1964, se inspiró también en la Revolución Cubana y con una fuerte influencia de la teología de la liberación. Este es un movimiento de izquierda dentro de la Iglesia Católica. El EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, que que se fundó en 1967, es de orientación maoísta y buscaba una revolución campesina. Y el M19, que es el movimiento 19 de abril de 1970. Este surgió como una guerrilla urbana en respuesta pues a un fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla. Y pues ya, profe, eso era todo. Gracias.